padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 15 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy Estados Unidos prohibió todos los vuelos desde y hacia Venezuela. El Departamento de Transporte norteamericano emitió una orden para líneas aéreas locales y extranjeras ante las condiciones en nuestro país que atentan contra la seguridad de los pasajeros, aviones y tripulación. Susana Rafali, especialista en seguridad alimentaria y acción humanitaria, reaccionó en su cuenta en Twitter asegurando que la medida tendrá un efecto sobre el envío de insumos de primera necesidad a Venezuela y sobre organizaciones asistenciales. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Desde la sede del Palacio Federal Legislativo, el presidente encargado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, advirtió que no se van a detener a pesar de la persecución y seguirán impulsando la Operación Libertad. Expresó solidaridad con la familia del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, en paradero desconocido tras su detención por los cuerpos de seguridad. El embajador designado por la Asamblea Nacional en el Grupo de Lima, Julio Borges, desmintió que algún militante de su organización Primero Justicia esté en Noruega como parte de una iniciativa para establecer una negociación con el equipo de Nicolás Maduro con la participación de la comunidad internacional. El portal Infobae publicó que un diálogo secreto en Europa intenta encontrar una salida a la crisis venezolana. También hablaremos al respecto a lo largo del programa. Varios datos en general. La producción petrolera en Venezuela se había desplomado a 500.000 barriles diarios en el mes de abril, según la firma Argus. Sobre el tema de la gasolina, Provea hoy informaba que en al menos 12 estados de Venezuela desde ayer existen dificultades para la distribución de combustible, largas colas. Hay personas que han informado que tardaron más de 14 horas para poder surtir su vehículo de gasolina y concluyen en un tuit: la dictadura solo es garantía de mayor sufrimiento. Y Colombia presentó plan para atender a 1.400 militares venezolanos que huyeron de nuestro país y permitir que puedan desarrollar vida como civiles. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, diputado por Bolívar, dirigente de la causa R, José Prat, nos acompaña. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a todos los oyentes. Mucho interés de escuchar algunos de los argumentos que compartió durante la sesión que finalmente pudo celebrarse hoy en el Palacio Federal Legislativo en torno a la persecución contra los parlamentarios, en general la disidencia en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, hoy pudimos participar allí con un derecho de palabra donde, por supuesto, queríamos puntualizar algunos puntos vamos a decirlo, con respecto a todo lo que ha venido ocurriendo en el primer punto del orden del día, sobre la persecución contra dirigentes, contra diputados y en especial, por supuesto, el caso de Edgar Zambrano. Decíamos, bueno, que el estatus de Edgar Zambrano no es el estatus de un preso político, sino que se habla, o podemos ya hablar, de un desaparecido, alguien de el cual no se tiene información cierta sobre su ubicación, su estado de salud, en qué condiciones está en su reclusión, si es que, bueno, se encuentra, pues, ¿no? En qué condiciones está. Entonces, hablamos en el caso de él como desaparecido, pero lo mismo ocurre con el diputado Gilbert Caro, que ya tiene incluso más tiempo, ya va casi para un mes en esta misma situación. Entonces, por supuesto, lo primero era
puntualizar eso, ¿no? Que no es un preso político más, sino que estamos hablando, en el caso de Edgar Zambrano y de Gilbert Caro, de desaparecidos. Luego, también mencionábamos el tema, pues, de él, porque hemos visto, pues, con preocupación que se habla del allanamiento de la inmunidad parlamentaria de 14 diputados. Y, aunque lo he dicho en otros programas de radio, incluso creo que contigo lo referí hace unos días, pero lo quería decir desde el Parlamento, ¿verdad? Allá en la Asamblea, en el Parlamento, no hay ninguna solicitud de allanamiento para nadie. Por lo tanto, no hay solicitud, por lo tanto, no hay allanamientos. De hecho, los allanamientos a la inmunidad parlamentaria se hacen en el seno del propio Parlamento por solicitud, que en este caso pudiera ser del Poder Judicial, que solicita que se allane una inmunidad para investigar tal o cual hecho. Eso no ha ocurrido, por ende no hay allanamiento de la inmunidad parlamentaria de nadie. Ahí lo que se inventaron fue un mecanismo con la asamblea que ellos crearon, la del PSV, donde hacen un supuesto procedimiento de allanamiento de inmunidad parlamentaria, pero eso en lo absoluto es allanamiento de inmunidad parlamentaria. Entonces, ratificarlo, no hay allanamiento de inmunidad parlamentaria, ahí lo que hay pues es una violación de la Constitución, de derechos humanos, de las leyes, bueno, de todo, ya con lo mencionado con Zambrano, pero también con el compañero Américo de Gracia, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla, Luis Florido, Franco Casella, bueno, y todo el grupo que han sido víctimas de la persecución en los últimos días. Y por supuesto, esto apunta pues a que tenemos, tú sabes, en la Constitución son dos poderes originarios, productos, o vamos a decir, lo que su legitimidad y su poder emana de la votación universal, directa y secreta. Eso es lo que está plasmado en la Constitución. Y esos dos poderes son el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, hoy hay un solo poder reconocido por haber emanado, vamos a decirlo, sus competencias vienen de esa votación. Y eso no ocurrió en el poder ejecutivo. Por ende, el único poder que goza de legitimidad es el poder legislativo, o sea, la Asamblea Nacional de Venezuela, de la cual formamos parte. Diputado, perdón que lo interrumpa. Ayer, en el marco de esta actividad, al margen de nuestra Constitución, celebrada por la Constituyente Comunal en el Palacio Federal Legislativo, amenazaban con detener a Andrés Velázquez de la causa R y a María Corina Machado de 20 Venezuela. Andrés Velázquez respondía en su cuenta en Twitter en lo que convirtió, y lo cito, Diosdado el parapeto de la Constituyente, un aparato parapolicial y esbirro de la dictadura. Después de perseguir diputados, ahora amenaza. Yo quisiera su comentario en torno a este tema específico. Ya son 4 dirigentes que sepamos de su organización, incluyendo a Alfredo Ramos y los diputados Mariela Magallanes y Américo de Gracia, perseguidos efectivamente en el marco de lo que algunos denominan como la Operación Tierra Arrasada. Se ha trascendido a los medios de comunicación. ¿Qué puede decirnos? Bueno, ahí también en la Asamblea lo mencionábamos, que no solo estaba ocurriendo con 14 diputados en esta última oleada, sino que también estaba ocurriendo con dirigentes, y eso, pues, en el caso de Alfredo Ramos, Andrés Velázquez y María Corina Machado, ¿no? Por supuesto, pero es parte de lo mismo, es parte de una agenda. En el caso de Alfredo Ramos es por un tema local en el estado Lara, y en el caso de Andrés Velázquez y María Corina Machado también por temas de persecución y bueno, vuelvo y repito, o sea, lo que ocurre en el caso de Andrés Velázquez, María Corina, Alfredo Ramos no es distinto a lo que ocurre con los diputados, o sea, es parte de lo mismo. Y ni siquiera que uno dice, bueno, pero es que Andrés Velázquez y María Corina Machado no tienen inmunidad. No, es que también ahí se está haciendo una violación total y absoluta de las leyes, porque ¿qué es eso de que va a aparecer Diosdado Cabello diciendo, vamos a meter preso? O sea, y él es juez, él es quien para decir. Entonces, evidentemente, es una cuestión de carácter netamente político, eso está claro, y no es distinto a el tema de los diputados. La única diferencia es que existe de por medio el tema de la inmunidad parlamentaria, que
bueno, ellos por supuesto la desconocen totalmente, porque aparte de los diputados que están ahorita perseguidos, ya tenemos a uno preso como Juan Requesén. Entonces, bueno, por supuesto la persecución contra la causa R no es distinta a la que ha ocurrido también en su momento contra Voluntad Popular o que ha ocurrido contra otros partidos de oposición. Son partidos que hemos venido dando una lucha, ¿verdad? Y en lo que de alguna forma pues se considera que son incómodos, que vamos a decirlo, la única forma que ellos creen de poder intentar acallar las voces de protesta y de seguir organizando a la gente y de seguir siendo eco de una que los repudia a ellos como usurpadores del régimen, bueno, quieren aplicar este tipo de atropellos, pues, ¿no? O sea, que creo que no es distinto, no es nuevo, y tampoco le arriendo a esto ningún beneficio. Hasta ahora, ¿qué les ha servido? Desde el punto de vista, ¿están mejor ellos? ¿Están más sólidos en el poder? ¿Están ellos mejor en la publicidad con la gente? No, por el contrario, estos procedimientos cada vez los ponen más contra las cuerdas en el sentido de que terminarán por salir del poder porque la gente los repudia. Esto no les cambia su circunstancia. Aislamiento internacional, repudio popular y falta de legitimidad política y de todo tipo. Diputado, si me permite, tenemos un extracto de la intervención del presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional. Él expresaba solidaridad a la familia del primer vicepresidente. Entiendo que su hija participó hoy en la sesión. Y advertía que siguen adelante con la Operación Libertad. Si me permite, vamos a reponer este extracto de Juan Guaidó y yo quisiera su comentario. Así que, con un régimen derrotado, con una dictadura que se evidencia y que sigue cometiendo errores, nuestra responsabilidad es levantarnos, no solamente resistir, que ya lo hemos hecho durante años. Durante años. Han creído y han querido hacer ver que es a la fuerza. Han querido hacer ver que persiguiéndonos, encarcelándonos, asesinándonos, como Fernando, nos han detenido. Por el contrario, somos más. Estamos más organizados, más claros, con un plan, con una estrategia, con un plan país. Y no nos vamos a detener. Así que la victoria de la democracia, el ganar, tiene que ver con avanzar. Con continuar con la Operación Libertad, sí, que continúa, por cierto. ¿Ustedes creen que son los únicos militares que están descontentos en las Fuerzas Armadas? Lo decía por ahí también el diputado en la intervención en ese sitio. Es tan grave la situación que emboscan a unos militares en Aragua, emboscan a más de 20 militares en Aragua, y el régimen no ha dicho nada. Y quiero abstraerlo un segundo. Imaginemos que esta noticia sucedió en el vecino país, en Brasil o en Colombia. Embocados 25 militares por grupos irregulares y los masacran. Son escándalos sin precedentes. Terrorismo, por decirlo menos. Aquí todavía no ha dicho nada del régimen. Lo ocultan. No lo defienden. No les importa, no les interesa. Por el contrario, traen militares cubanos. Por el contrario, traen militares cubanos. Financian paramilitares, que ellos llaman colectivos. No, son cosas diferentes. No existen los colectivos. Eso no existe. Eso es para meter miedo. Que no lo hacen. No lo logran porque están obsesionados y dando la cara. No lo logran ni lo van a lograr. Así es entonces como el régimen pretende ¿qué? ¿Hacer qué? Nada. Mi solidaridad con la familia de nuestro diputado y primer vicepresidente. Diputado, yo quisiera su comentario porque en este contexto y con este estado de cosas, algunos medios de comunicación, portales informativos, hablan de una supuesta negociación secreta que se está desarrollando fuera del país, concretamente en Noruega, con participación de algunos enviados del presidente encargado Juan Guaidó. Yo quisiera su comentario y, entre otras cosas, saber si ustedes en la causa R tienen información al respecto. Lo escuchamos. Bueno, mira, la negociación, claro, habrá que ver qué es lo que, vamos a decirlo, lo de secreta, ¿no? Porque secreta no es, ya todo el mundo más o menos tiene conocimiento, ¿no?, de eso. Luego, no es una negociación, ¿verdad? Hay unos primeros acercamientos
de sectores que se han enviado. Por ejemplo, está el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, hay otros presidentes participando con estos representantes de estos países europeos, ¿verdad? Eso es una reunión. Eso hace los primeros acercamientos con un grupo de países de la Unión Europea que, por supuesto, están preocupados por lo que ocurre en Venezuela. Yo creo que eso es totalmente válido. Eso, de hecho, es un logro, el hecho de que la Unión Europea pues tenga un grupo de contactos, países en Europa tengan un grupo que se preocupe, que se reúna, que visite el país, que bueno, en este caso no es una visita al país, sino que de aquí se fue hasta allá a conversar. Pero fíjense ustedes, yo decía también hoy allí en la Asamblea, y tiene que ver con esto, ¿qué pasará con los países, por ejemplo, que han venido sensibilizándose con la situación de Venezuela? Bueno, se dieron cuenta que tenían razón. O sea, aquí en Venezuela no hay Estado de Derecho, aquí en Venezuela se viola la Constitución, se violan los derechos humanos, se procedió de forma ilegal en la elección que Maduro dice que él salió electo allí, o sea, que Maduro es ilegítimo, que usurpa las funciones. O sea, hubo una gran cantidad de países en el mundo que reconocieron a Juan Guaidó y desconocieron, por ende, a Nicolás Maduro. Bueno, con lo que ocurre en la Asamblea Nacional y la persecución que hay, se han dado cuenta de que tenían razón en haber tomado esa posición. Y quienes tenían dudas, ¿verdad? Evidentemente, con esto que ocurre, bueno, por supuesto que esas dudas no tienen ningún asidero. Entonces, por supuesto, que hayan un grupo de contacto reuniéndose con los sectores nuestros, yo lo veo totalmente válido. Además, repito, ahí hay representantes de la Asamblea Nacional que están, así como los hay quizás en el Grupo de Lima, en la OEA. Es muy pronto para hablar. Además, también, por eso te digo que secreto, tendremos que ver hasta qué punto hay cosas que se pueden decir, ¿no? Porque también eso es verdad. O sea, eso son cosas que no se hacen en una plaza pública. O sea, hay un grupo reuniéndose, teniendo unos contactos, y bueno, por supuesto, pues, tú no te puedes negar, ¿verdad? Como gobierno encargado, como Asamblea Nacional, como factor político, a conversar con un grupo que esté interesado, pues, de alguna forma, en buscar una solución. Después se verá, ¿no? Pero ellos están interesados en buscar una solución, y vuelvo y repito, muchos de esos países desconocieron a Nicolás Maduro y están hoy participando allí. Entonces, por supuesto que bueno, como ocurrió con el caso de Michelle Bachelet y la comisión que envió a Venezuela, bueno, fíjense ustedes todo el comunicado que terminó después sacando, donde retrataban de forma microscópica la situación de Venezuela, ¿no? Entonces, ahora, diputado, perdón que le interrumpa, entonces, ¿no? ¿por qué negarlo? Y hablo del tuit escrito por Julio Borges, embajador designado en el Grupo de Lima, advirtiendo que él desconoce, su partido desconoce la información, que no se enteraron de la iniciativa una vez que fue publicada. El presidente encargado ha dicho que el diálogo está proscrito en nuestro país. ¿Por qué negarlo entonces? Es decir, porque esto genera toda clase de suspicacias, sí, como usted entenderá. Lo escuchamos. Yo ya va, pero es que yo entiendo, yo lo que entiendo es que ahí no es que hay una mesa de diálogo. O sea, ahí no están sentados Jorge Rodríguez, y del lado nuestro tal dirigente, con una tercera parte. A esa etapa no se ha llegado, ¿verdad? Lo que hay es una reunión del grupo de contacto con algunos sectores nuestros. Ahora, llegado el momento, tendremos que evaluar, por supuesto. Nosotros, ¿cómo te digo? Nosotros no tenemos un representante allí. Nosotros, la causa R, no tenemos un representante allí. Por supuesto, nosotros hemos escuchado que hay un grupo de contacto, además creo que mucha gente lo ha escuchado. Sabemos que ellos están alentando algunas reuniones. Esta es una de esas reuniones. Ahora, por supuesto, a la hora de que eso termine en un diálogo, por supuesto que ya es otro tema, y es un tema que amerita una discusión mucho más profunda dentro de los sectores democráticos, ¿verdad? Es lo que pido a ver si no sé si me hice entender, ¿no? O sea,
yo esto no lo veo como que hay un diálogo. Estoy viendo que están unos contactos de una de las partes con un tercero. No hay representante. Ahora, si esos terceros se reúnen con gente del régimen, de la dictadura, eso es otra cosa. Ellos también tendrán derecho a reunirse con quien ellos vean. Pero si eso después termina en un diálogo cara a cara, bueno, por supuesto que ya merita otra discusión a lo interno de la dirigencia y de los sectores democráticos y de los partidos y de la asamblea y en fin, ¿no? O sea, ya ese es otro tema un poco más complejo. Diputado José Prat, gracias por atendernos, acompañarnos. Diputado por Bolívar, dirigente de la causa R, él hoy tomó la palabra en la sesión donde debatieron la detención y lo que han denominado el secuestro del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, la brutal represión que ha desatado el equipo de Nicolás Maduro contra la disidencia en nuestro país, y él, bueno, expresaba o compartía la información que maneja en torno a estos contactos, los medios dicen secretos, ya no tanto entre algunos países de la Unión Europea y factores de la Asamblea Nacional y del equipo de Nicolás Maduro. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación.
No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en el marco de esta sesión que finalmente pudo celebrarse en la sede del Palacio Federal Legislativo, sesión de la Asamblea Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que con armas impidieron nuevamente el acceso de la prensa a la sede del Parlamento Nacional. Funcionarios de la Guardia Nacional mantuvieron tomadas las instalaciones y negaron la entrada por tercera vez consecutiva. Recuerda el sindicato el 7, el 14 y hoy el 15 de mayo. Y una de las situaciones más graves, sin duda alguna, la amenaza de un efectivo militar no es nueva, pero no es menos importante. El mayor de la Guardia Nacional, Malaguer Hernández, amenazó a los equipos de prensa que se encontraban a las afueras del Palacio Federal Legislativo, asegurando que aprendería a quienes no se retiraran del sitio, quién sabe con qué argumento o en base a qué ley. Para hablar acerca de este tema y otros, lo que está ocurriendo en general con la libertad de expresión, recordar que sin libertad de empresas no hay democracia ni en Venezuela ni en ningún país del mundo. Saludamos a Carlos Correa. Él forma parte del equipo de Espacio Público, periodista, defensor de derechos humanos. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo para ti y toda la gente que está en sintonía esta hora. Muchas gracias por la llamada. Mucho interés de conocer una primera valoración de nuestro invitado acerca de este tema, lo ocurrido hoy nuevamente en la Asamblea Nacional y la gravedad de estas amenazas de efectivos militares fuertemente armados contra los periodistas y comunicadores, impidiendo el acceso al Palacio Federal Legislativo. Lo escuchamos. Mira, el Parlamento es de alguna manera una de las expresiones más importantes en una democracia, porque todo el mismo proceso de elaboración de las leyes, la participación, es decir, las personas que están allí son diputados elegidos democráticamente y representan de alguna manera el conjunto de la sociedad venezolana. El acceso a los debates, el acceso a la prensa permite que la sociedad venezolana pueda seguir qué es lo que está ocurriendo allí, ¿no? Entonces, las responsables de la custodia de las áreas externas toman una determinación unilateral, es decir, por otro lado son una fuerza militar, los que están tomando esa determinación y generan una situación que es francamente inaceptable. La prensa debe estar presente dentro del Parlamento porque es una de las maneras que tiene el conjunto de la sociedad venezolana de participar en la vida pública. Entonces, este mecanismo sin duda es una censura inaceptable. Si me permite, Carlos Correa, tenemos un extracto de esta amenaza proferida por el mayor de la Guardia Nacional, Malaguer Hernández, a los comunicadores que están a las afueras del Palacio Federal Legislativo. Fue grabada con un teléfono, así que nos disculparán los defectos de audio. Vamos a escuchar en qué términos se expresaba este oficial y yo quisiera el comentario de nuestro invitado. Primero, estamos en confrontación. Yo soy el comandante de la unidad. Yo soy el comandante de la unidad. Usted se retira de la zona de seguridad. Si no, le realizo la presión. Bueno, estamos en zona de seguridad, es decir, el Palacio Federal Legislativo, donde se representan a todo el país. Estamos, en confrontación. ¿Cómo interpreta nuestro invitado estas declaraciones o estas amenazas? Lo escuchamos. Sí, una reflexión muy clara, ¿no? Recuerda que esta era una situación que se vivía hasta el año 2015, o sea, cuando se produjeron las elecciones. En el 2016, una de las cosas que celebró, digamos, los periodistas, pero también la sociedad venezolana, fue el acceso de vuelta a los periodistas a la Asamblea Nacional, la posibilidad de la presencia de los periodistas allí. Entonces ahora lo que tenemos es una regresión en la que otra vez el Parlamento, ¿no?, se convierte en una suerte, bajo el argumento de la seguridad nacional, que considera a enemigos a los periodistas venezolanos, no se le permite el acceso allí, cuando los que tienen que tomar esa determinación son
la presidencia de la Asamblea Nacional, y creo que esta decisión se toma a espaldas a la que es la decisión de la Asamblea Nacional y de la presidencia de la Asamblea Nacional. Ahora, por fortuna, hoy no hubo incidentes que lamentar, pero yo quisiera el comentario en torno a lo que viene ocurriendo en nuestro país. Hace algunos días, de hecho, conversamos acerca de la agresión brutal contra los periodistas debidamente identificados, y hoy nos toca hablar de este incidente, insistimos, con militares fuertemente armados. ¿Qué puede decirnos? Mira, el periodismo venezolano, los medios de comunicación están básicamente sometidos a una estrategia de descalificación permanente desde las instancias del poder. Esa descalificación se traduce en violencia contra periodistas, especialmente en el contexto de manifestaciones. Se derivan también decisiones arbitrarias que de alguna manera están restringiendo muy fuertemente la posibilidad de expresarse en Venezuela, la posibilidad de buscar información en Venezuela. Buscar información, tanto los reporteros que quieren buscar la información para contar y relatar eso a sus lectores, pero también la dificultad que tiene la sociedad venezolana de informarse, porque se bloquean portales, se cierran emisoras, es decir, hay una dinámica, se cierran periódicos, es decir, hay una dinámica de restricción que cuesta muchísimo a la sociedad venezolana informarse. Entonces, esta violencia contra los periodistas es expresión de una política de Estado que tiene distintas expresiones, entre ellos la violencia contra periodistas, la violencia, y en los últimos tiempos por parte de funcionarios de la Guardia Nacional, de las policías, que además de agredir y violentar físicamente la integridad de los periodistas, también terminan robándole los equipos. Eso es, este año, por ejemplo, nosotros hemos documentado un crecimiento del doble en relación a lo que pasó el año pasado. El año pasado, cada día hubo un caso. Este año, cada día hay 2 casos. O sea, estamos hablando de una suerte de crecimiento en escalada de las agresiones y de los ataques a los periodistas. Finalmente, quisiera el comentario de nuestro invitado acerca de lo ocurrido con el diario Panorama. Luego de más de 100 años en circulación, tuvo que dejar de hacerlo por falta de papel. Según algunas organizaciones, estamos hablando de más de 60 periódicos que ya no circulan en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, en Venezuela, cuando empezó el gobierno de Maduro, habían unos 113 periódicos. Es lo que más o menos había en Venezuela de periódicos, especialmente periódicos regionales. Y quiero decir que los periódicos regionales son muy importantes para la vida de las ciudades en el país. Para Maracaibo, por ejemplo, el diario Panorama era como el referente genérico de lo que significa un periódico. Es decir, la gente se refería a los diarios del Nacional, Universal, como el Panorama de Caracas, para entender que era el genérico de lo que se entiende como periódico. Entonces han venido desapareciendo periódicos emblemáticos, el Carabobeño, el Impulso, ahora Panorama, el diario El Nacional, el diario Tal Cual, el Correo del Caroní. Han desaparecido, tenemos un inventario que son cerca de 80 periódicos los que han desaparecido en el país, y esos periódicos, algunos se han reconvertido en plataformas digitales, pero por supuesto han debilitado el ecosistema de medios en el país. Y eso tiene que ver con una política deliberada de monopolio del papel y la asfixia económica a la que le han sometido a todos los diarios. Diarios que, por cierto, tienen distintas perspectivas ideológicas. No es solo los periódicos que de alguna manera tenían una perspectiva muy crítica en relación al gobierno, no, están desapareciendo diarios que no necesariamente tenían perspectivas muy críticas. Entonces lo que estamos teniendo es un desierto en el ámbito del periodismo impreso en Venezuela. Se cuentan ahora más fácilmente los diarios que todavía persisten, o los periódicos, porque algunos ya no son diarios, sino que salen semanalmente, que los diarios, que los medios que desaparecieron. Es decir, han desaparecido más de las 2/3 partes del conjunto de los periódicos que había en el país, y 10 estados ya no tienen ni siquiera un periódico de ninguna perspectiva ideológica circulando. Gracias, Carlos Correa, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Director de Espacio Público, periodista, defensor de derechos humanos. Vamos a la pausa. Ya venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Francisco José Torrealba y el mal de Chagas. Armado de un microscopio, entre las ciudades de Calabozo y San Juan de los Morros, Francisco José Torrealba detectó el mal de Chagas, una enfermedad parasitaria que afecta al corazón y puede causar la muerte por insuficiencia cardíaca. Francisco Torrealba nació en 1896 en Santa María de Ipire, hijo de un peón de hacienda. Se graduó de médico gracias a una beca del entonces gobernador del estado Guárico y luego cursó estudios complementarios en la Escuela de Medicina Tropical de Hamburgo, Alemania. En 1934 descubrió que el mal de Chagas estaba en Venezuela. Esta enfermedad se adquiere cuando el chipo, infectado con el parásito Trypanosoma cruzi, entra en contacto con el hombre. Torrealba usó una técnica llamada senodiagnóstico, que consiste en permitir la picadura del paciente por el transmisor natural de la enfermedad, en el cual el parásito se multiplica y se detecta más fácilmente. Esta técnica nunca había sido usada para detectar el mal de Chagas en humanos, por lo que la innovación consistió en hacer picar a los pacientes sospechosos de estar infectados con chipos sanos, para evaluar varios días después la presencia del parásito en los chipos. Los resultados de sus indagaciones las dio a conocer en las páginas de la Gaceta Médica de Caracas de la Academia Nacional de la Medicina. Francisco Torrealba falleció en 1973. No obstante, varias instituciones educativas, sanitarias y científicas del país llevan hoy su nombre en reconocimiento a su legado a la parasitología y la medicina tropical en nuestro país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dijimos al inicio, Estados Unidos prohibió todos los vuelos desde y hacia Venezuela. El Departamento de Transporte norteamericano emitió una orden para líneas aéreas locales y extranjeras ante las condiciones en nuestro país que atentan contra la seguridad de los pasajeros, aviones y la tripulación. Una de las primeras consecuencias tiene que ver con la dificultad de acceso o envío de insumos de primera necesidad a Venezuela y la actividad que realizan organizaciones asistenciales. Así lo advertía Susana Rafali en su cuenta en Twitter. Para hablar acerca de este y otros temas, saludamos vía telefónica al embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante Brasil, Naciones Unidas, entre otros destinos. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muy contento de estar en tu programa. Un gusto conversar con usted, embajador. Hemos visto varias de las entrevistas que ha ofrecido a lo largo de la jornada, pero le quiero pedir una primera reacción de su parte acerca de esta decisión. ¿Cómo interpreta usted esta medida radical de los Estados Unidos que prohíbe el ingreso y salida de vuelos desde nuestro país? Lo escuchamos. Sí, comenzaría señalándote que ya hace algún tiempo los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela están suspendidos por una serie de incumplimientos de parte de la administración venezolana. Al igual que se han suspendido vuelos de diversos países, inclusive de países vecinos, los vuelos a Brasil, los vuelos a México, los vuelos a Argentina, varias líneas europeas, lo que produce cada vez un aislamiento mayor. Y ante una política de avestruz, de no escucharlo, de no buscar una vía diplomática para abrir al país, sino más bien cerrarse, me recuerda mucho en los años 60 la prepotencia de un país como Albania. Y Albania de Helmut Toja, de un dictador comunista, pero en la línea de Mao, de aquella de la China de la Revolución Cultural, que no le importaba el ámbito internacional, y fue un país que se fue empobreciendo hasta el sufrimiento de los albaneses, que llegaron a una situación realmente muy, muy negativa. Entonces, bueno, esto es más o menos la albanización, y esta vez no digo del Alba, sino de Albania, en la cual la falta de una visión moderna, dinámica, ha hecho que el país se aísle cada vez más, y esta decisión confirma este aislamiento, ya que considera que no es seguro el volar directamente a Venezuela. Es una situación realmente muy triste, pero que se suma también a varios vuelos, a Varig, a TAM, a aerolíneas mexicanas, a vuelos como Lufthansa, como KLM, como Alitalia, que cada vez dejan de cubrir el territorio nacional. Cuando uno llega al aeropuerto internacional de Maiquetía, da tristeza ver cómo está un aeropuerto que era de un dinamismo extraordinario, prácticamente está vacío, y están totalmente vacías las puertas de acceso a los aviones, porque no hay vuelos. Ahora, embajador, el impacto que una decisión de esta naturaleza va a tener, sobre todo tomando en cuenta la crisis humanitaria, social, económica que afecta a nuestro país y que genera tanta preocupación en la región, ¿cómo lo interpreta usted? Sí, bueno, se va a sumar, porque no es solamente el vuelo de pasajeros, es la carga, es el turismo, es las escalas que antes se realizaban. Hoy es cada vez más y más difícil poder llevar productos médicos, productos alimenticios, porque el cerco que se está dando no tiene una respuesta a la serie de reivindicaciones que a nivel internacional se le van imponiendo al país, y cada vez incumplimos más y más acuerdos internacionales y nos estamos cerrando cada vez más y más. Hay una cortina de hierro que rodea a Venezuela, pero no es solamente esto de la aviación,
cuando se cierra la frontera con Colombia, se cierra la frontera con Brasil, se cierra la frontera con las Antillas Neerlandesas y con Guyana, de hecho, se ha cerrado por el conflicto territorial, bueno, es un país convertido en isla en donde es difícil que lleguen los alimentos, que llegue la medicina, y el que sufre, sin lugar a dudas, es el ciudadano, el venezolano de a pie. Sobre el tema de la frontera, embajador, comentamos con los amigos oyentes que Colombia informó que ha puesto en marcha un plan para atender a 1.400 militares que huyeron de nuestro país. Esto había generado una situación francamente tensa, sobre todo en ciudades como Cúcuta. Si me permite, tenemos un extracto de la aclaración que ofrecía el director de Migración en Colombia, Christian Kruger, explicando el alcance de estas medidas inéditas que se han puesto en marcha para una situación también inédita como la que ocurre en nuestro país. Lo escuchamos y quisiera su comentario. Derivado de la aguda situación que está viviendo el pueblo venezolano por las medidas que están vulnerando los derechos humanos de millones de personas, muchos militares, hoy exmilitares en Colombia, han llegado a solicitar el trámite de refugio en nuestro país. Un trámite dispendioso, un trámite conformado por un grupo de personas, son 7 miembros los que conforman esta comisión, la CONARE, para tratar uno a uno los casos de solicitantes de refugio que han llegado a nuestro país. En el caso de los exmilitares, cabe resaltar que estas personas no están portando su uniforme, no están portando su armamento. Son personas que son tratados como los civiles, que simplemente tienen una característica especial y que como tal vienen a solicitar una ayuda en nuestro territorio. Hoy son más de 1.400 exmilitares y más de 600 personas familiares de estos exmilitares. Para ellos, el gobierno nacional ha venido trabajando de manera interinstitucional. Son más de 5 entidades, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, nuestra Cancillería, Ministerio de Defensa, el SENA, claramente Migración Colombia y otras instituciones para lograr incorporar a esta población a la vida productiva de nuestro país. Eso es lo que buscamos en últimas, que estas personas que están llegando, estos migrantes, se puedan incorporar a la vida productiva de nuestro país. Y para el caso de estos exmilitares y sus familiares, se han venido estableciendo una serie de beneficios. En el caso de Migración Colombia, les vamos a expedir el permiso especial de permanencia, el PEP, para que estas personas puedan buscar empleo, para que estas personas se puedan incorporar a la vida productiva, puedan afiliarse a un sistema de seguridad social, al igual que sus familias. Estas son medidas. Parte de las declaraciones de Christian Kruger. Embajador, quisiera su comentario acerca de estas medidas excepcionales que ha tenido que implementar Colombia en el caso concreto de estos más de 1.000 militares que han huido de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? El primer comentario es aplaudir la generosidad de nuestros vecinos, sobre todo Colombia, que ha tenido una presencia masiva de venezolanos, pero también países como Brasil, como Ecuador, como Chile y tantos otros que han acogido a los venezolanos. En segundo lugar, creo que es una definición muy clara jurídicamente. No se trata de darle un privilegio a los militares por el hecho de ser militares, tal como se le da los privilegios a algunos de los militares en Venezuela, sino que les otorga la condición de refugiados. Hay solamente dos caracteres, o refugiados o asilados. La característica de ser refugiados les permite a ellos tener sus documentos al día, tal como lo ha señalado el alto funcionario colombiano, darles la seguridad social, incorporarlos a la vida productiva, pero no darles un privilegio en tanto en cuanto a militar, porque esa categoría que algunos solicitaban no existe en el derecho internacional. Pero lo importante es, no solamente por ser militar o abogado o ingeniero o médico, es decir, que tenga la condición de un ciudadano que está llegando, que ha solicitado el refugio en Colombia y que es recibido y que le están dando todas las posibilidades de insertarse en una actividad productiva, situación que le es negada en su propio país, cuando uno ve cómo el acoso, el atropello a parlamentarios electos o la situación de violaciones y de torturas que viven los venezolanos en Venezuela, parece mentira que tengan que irse a otro país para recibir
el respaldo de una nueva vida productiva en otras latitudes. De manera que lo que queda es reconocer a los colombianos por su labor de apoyo a estas enormes cantidades de venezolanos militares o civiles que tratan de encontrar un rumbo de mejor calidad de vida en otras latitudes, lamentablemente no en su propia patria. Finalmente, embajador, usted ha hecho referencia en las últimas horas a esta reunión entre el gobierno norteamericano y el gobierno ruso. Ha dicho que Estados Unidos y Rusia tienen gran interés en solucionar la crisis en Venezuela. Sin embargo, hay un punto que diferencia la perspectiva de ambas naciones con relación a nuestro país y tiene que ver con la permanencia en el poder y la interlocución válida de Nicolás Maduro para buscar justamente una solución. Yo quisiera su comentario en momentos en los cuales se habla de encuentros secretos en Noruega, justamente en esa dirección. ¿Qué puede decirnos? Bueno, comenzaría señalando que es una reunión sumamente importante. La reunión entre Pompeo y Lavrov en el Mar Negro confirma también lo que ha hecho el presidente Trump con el presidente Putin y las reuniones anteriores y conversaciones anteriores entre los dos secretarios de Estado. Las tensiones que se han visto y las diferencias que no son nuevas se han visto en el Consejo de Seguridad, en la que Rusia se ha negado a aceptar los temas que se han impuesto, que no era la de intervención militar, sino de ayuda humanitaria, de derechos humanos o de lucha contra la corrupción. Es decir, ha tenido un cambio de actitudes que me parece importante. No es que hayan cambiado del todo, pero ambas partes concluyeron que el encuentro fue positivo y que aproximó posiciones. Claro, la agenda de lo internacional es muy distinta a la agenda venezolana. En Venezuela quisiéramos que se llegara de inmediato a una solución para mañana. El tiempo en las opciones internacionales, lamentablemente para nosotros, lleva más tiempo. Pero esas diferencias entre Rusia y Estados Unidos, ambos miembros del Consejo de Seguridad, y que el hecho de que ambos cancilleres hayan valorado como positivo el encuentro y un primer intento en cerrar la creciente distancia que separa ambos países, abre una perspectiva, no automática, porque mientras Pompeo resaltó que trabajarán para encontrar una solución a la crisis humanitaria, ciertamente fue muy claro en la necesidad de que Maduro tenga que irse. Y la respuesta de Lavrov fue que la democracia no se logra por la fuerza. Pero si Rusia fuera consecuente, diría que lo mismo es válido para todo el atropello que está haciendo el régimen de Maduro contra los parlamentarios, contra los ciudadanos. Eso sí es un atropello a la democracia y tendría que ser consecuente y establecer el mecanismo para una solución democrática en el país. O sea, en síntesis, es un punto de partida en el cual, por supuesto, mantienen posiciones divergentes, pero también la voluntad de ir adelante. En cuanto a lo de Oslo, bueno, Noruega se ha caracterizado por una diplomacia muy exitosa. Las reuniones entre Yasser Arafat y Shimon Peres comenzaron en Oslo, todo lo que fue los mecanismos de paz en Colombia también. Ahora, lo importante es que no se vayan a desprender los diversos apoyos y solidaridades con una alternativa democrática con 4, 5, 6 grupos. Es necesario interconectarlos. Por ejemplo, cualquier solución que se logre en Noruega tiene que hacerse coordinada con el Grupo de Lima, coordinada con las decisiones de la OEA, ver uno de los actores fundamentales en el hemisferio, que son los Estados Unidos, y no tratar de establecer esa diferencia. La otra cosa que me preocupa mucho es la falta de transparencia y de anuncio. Yo entiendo que la diplomacia a veces debe ser secreta, pero cada vez que se trancan los juegos es el propio gobierno el que denuncia, o algún periodista que recibe esas informaciones, que se está negociando. Yo no creo que en esta etapa, con tantas frustraciones, deba seguirse negociando en secreto, sino no decir todo, pero señalar cuál es el rumbo, cuál es la estrategia y cuál es la posición que mantiene la alternativa democrática venezolana. Gracias, embajador Milos Alcalá, y como siempre por atendernos. Vamos a la pausa. Ya venimos. Gracias a ti. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo y nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.